Entendido. Héctor. A ver. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Todos, todas. Sobre que nos acompañan aquí, ya que nos seguirán en la transmisión que estamos haciendo en Facebook. Vamos a comenzar con este evento. Le titulamos Los pueblos ante la desaparición forzada en México. Va a tener 3 participaciones. La primera, que va a ser de Héctor Díaz, compañero de Colombia, doctorante en Historia, que nos va a dar un panorama general respecto al tema de la desaparición forzada y en específico una reflexión sobre Colombia. Después la compañera Cita Loyo, que es del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, y los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, finalmente, que es el compañero Gabriel Díaz, que nos dará un contexto respecto a cómo los pueblos en específico de México se han enfrentado a este fenómeno que, si bien afecta a todo México en general, pues ha golpeado de manera muy particular a las comunidades y a los pueblos organizados. Sin robar mucho más tiempo, porque vamos iniciando ya un poco tarde, y lo importante es que escuchemos a las compas, a los compas. Les doy la palabra a Héctor Díaz, por favor. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes al público y la gente que nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, agradezco la invitación del profesor Pedraza, ¿no? Por pensar que tengo algo que aportar que pueda ser significativo. Y bueno, pues por eso estoy aquí. Intentaré hacer una presentación, ¿no? Sobre la desaparición forzada, remitiéndonos, ¿no? A sus bases históricas, a los objetivos que esta práctica resiste. Y la dividiremos en 3 partes, ¿no? La primera de ellas era una conceptualización general para ubicarnos en el plano de lo que estamos hablando, lo que nos queremos referir. Luego, profundizaremos en el contexto, ¿no? Para comprender de dónde viene esta práctica, ¿no? Las razones que persisten dentro de ella. Y finalmente, una reflexión en tanto somera, si se quiere, sobre el caso de la situación de la desaparición forzada en Colombia, ¿no? Entonces, en esta lógica, comenzaré con una definición que es una definición jurídica un tanto estándar, que es la de las Naciones Unidas, ¿no? De la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que en su artículo segundo señala que en su artículo segundo señala que la desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer toda
privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, según señala en su artículo segundo. ¿Por qué leo esto? Porque esta definición nos da luces de lo que es una desaparición forzada. En tanto señala que el único que puede cometer este crimen es el Estado, cualquier acto de desaparición forzada inmediatamente nos pone en la lógica de lo que viene siendo un crimen de Estado. Y no puede ser el contrario, ¿no? Y esa es una cuestión muy, muy particular sobre la cual vamos a guiarnos en esta presentación. Así, el segundo punto que vamos a tratar viene sobre la cuestión de la contextualización, ¿no? ¿Cuál es el antecedente directo de la desaparición forzada como el fenómeno que conocemos en Latinoamérica? Pues el antecedente más antiguo, digamos, aparece en 1941, en el torno a la redacción del decreto Noche y Niebla. ¿Qué es el decreto Noche y Niebla? El decreto Noche y Niebla fue una iniciativa de la Alemania nazi en el contexto de la invasión a los países de Europa Occidental y la guerra con la Unión Soviética, en medio de la cual necesitaban salvaguardar la que iba a ser su retaguardia estratégica, ¿no? Holanda, Bélgica, Francia, ¿no? Principalmente. Y la forma en que se iba a operar el control sobre esos territorios no podía seguirse por los cauces tradicionales, digamos, de manejo de zonas ocupadas. La introducción del decreto Noche y Niebla, por tanto, buscaba dar una plataforma jurídica, si queremos, una plataforma legal para efectuar desapariciones políticas, desaparición forzada de elementos que fueran incómodos al Tercer Reich. Y es una cuestión particular porque las personas, bajo la lógica de este decreto, eran sustraídas del lugar donde se encontraban y eran dispuestas o enviadas en medio de un aparato jurídico en el cual los familiares de las víctimas no podían saber con certeza en qué juzgado se encontraba, en cuál centro de detención estaba y finalmente a cuál campo de concentración iban a ser enviadas. ¿Qué es lo que buscaban con esto? Porque todo estaba muy bien documentado y se podía saber a dónde iban las víctimas. Lo que buscaban Wilhelm Keitel, que era el comandante de la Wehrmacht y el encargado de ejecutar esta orden, de Himmler, era que las víctimas entraran en desasosiego, ¿no? Que no supieran cómo proceder ante el Estado. Básicamente buscaban desarticular las comunidades donde eran sustraídos los líderes políticos o los enemigos del Estado alemán. Si me permiten leer lo que decía el mariscal Keitel, quien señalaba que una intimidación eficaz solo puede ser lograda si los parientes no conocen el destino del prisionero. Y cierro comillas con esta afirmación. De modo tal que la política de Noche y Niebla lo que vino fue reemplazar las sentencias de prisión, la toma de rehenes, para controlar de esta forma la resistencia organizada contra la ocupación. Dicho modo de proceder únicamente podía efectuarse si no había rastro, si no era posible contactar con la persona. Y esto es una cuestión fundamental, porque si bien los 10.000, más o menos, las 10.000 personas que fueron víctimas de este decreto en la Alemania nazi, en los países ocupados durante la Alemania nazi, fueron destinados a campos de exterminio, como enviaban a los comunistas o a los presos por delitos de sangre, los judíos, pues, o los homosexuales, etcétera, etcétera. En últimas, el objetivo era el mismo. La necesidad de desarticular las comunidades por medio de la desaparición es el elemento novedoso, y quiero ser enfático en esta situación. Listo. Termina la Alemania nazi. En últimas, había una amplísima documentación de esto que durante los juicios de Nuremberg permiten reconstruir la estructura del decreto Noche y Niebla, y por ello la conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué pasó después de esto? Es la cuestión que nos trae acá. Pues después de esto pasan varias cosas.
La primera es que el mundo cambia y los otrora aliados del bando occidental, léase la Unión Soviética y la República Popular China, si se quiere, ahora son enemigos. Y en esta lógica hay que reconfigurar el modo de proceder. Y los que antes eran enemigos ahora ya no lo son tanto. Eso explica que el fenómeno político más relevante en la década de finales de los 40, la década de los 50 y los 60 a nivel internacional, que son las guerras de descolonización que se presentan en Indochina, que se presentan en distintos puntos pues, más de Asia, en África principalmente, vienen marcados no solamente por una nueva interpretación del mundo, sino también hacen del delito de desaparición forzada un modus operandi para controlar los brotes de insurgencia. Y con ello quiero remitirme rápidamente a dos casos, ¿no? Ambos relacionados con Francia. El primero de ellos es Indochina, donde la legión extranjera francesa reclutó entre sus soldados a 21.000 alemanes, muchos de ellos, presumiblemente, que no se sabe con certeza, eran ex-SS, miembros de la Wehrmacht, tal vez investigados por delitos de guerra, y terminaron participando en la defensa del imperio colonial francés en este rincón de Asia. Y el segundo caso más memorable y sobre el cual nos vamos a detener un poco más es la cuestión de Argelia, donde también hubo miembros de la SS y exconvictos alemanes, pero donde encontramos un fenómeno particular, y es que los paracaidistas franceses, que es como la división de élite del ejército de Francia, recogió una serie de elementos como experiencia de su campaña en Indochina y las incorporó dentro de la lucha antisubversiva que estaban viviendo, o que estaban librando mejor, contra el Frente de Liberación argelino, ¿no? Entonces, lo que encontramos son 8 elementos característicos del proceder de los paracaidistas franceses, entre los cuales destacamos los escuadrones de la muerte, la protección o el rastreo, el patrullaje sorpresa, la estructuración de grupos paramilitares, la guerra psicológica, la aparición de campos de reeducación, el uso extensivo de la tortura y finalmente la desaparición forzada. ¿Por qué la desaparición forzada? Porque los paracaidistas franceses se dieron cuenta que una forma de desarticular a las comunidades en resistencia era a través de la desaparición, porque de esa forma las personas, al no saber si está vivo o está muerto, quedan desconectadas de la lucha política, o eso era lo que esperaban a través de del empleo masivo de la tortura. Ejemplos cinematográficos hay varios que pueden ser ilustrativos de esta situación. Obviamente la película de Pontecorvo, la batalla de Argel de 1966, nos muestra un panorama detallado de lo que fue el proceder de los paracaidistas franceses. ¿Por qué esto nos interesa a la hora de hablar de Latinoamérica? Por una cuestión muy sencilla. Marie-Monique Robin señaló en un libro del 2004-2005 que la estructura de estos cuerpos franceses fue retomada por los militares norteamericanos en la década de los 50, en la década de los 60. Y ella señala 2 casos muy puntuales. Si consideramos que la batalla de Argel fue en el 57 y vemos que a principios del 58 se estaba instaurando un curso en la Escuela Superior de Guerra de París para entrenar en estas tácticas a militares que buscaran fines antisubversivos en sus prácticas. Entre ellos destacan militares argentinos, pero también militares estadounidenses. Y este mismo curso fue ofertado luego en 1961 en Buenos Aires directamente a militares argentinos y a militares de otros 9 países, entre los que destacan de nueva cuenta la presencia de militares estadounidenses. Si bien las batallas que estamos señalando en Argelia y en Indochina, en Vietnam, responden al intento desesperado de Francia por mantener su imperio colonial, es evidente que los Estados Unidos, y eso es una discusión aparte, pero que no simpatizaban del todo por el mantenimiento de estructuras imperiales,
de corte clásico, porque tenían otra propuesta de manejo imperialista, sí es evidente que se dieron cuenta de que fue eficiente en la estructura de Francia. Si bien fueron derrotados militarmente en Vietnam, en Argelia no fueron derrotados. En Argelia los franceses se retiran por una cuestión política, no militar. Y los estadounidenses fueron conscientes de ello y dijeron, esto no sirve. ¿Y cómo hacemos de esto una política efectiva? Sencillo. La Escuela de las Américas replica la estructura militar de los paracaidistas franceses y en ella forman a 100.000 militares en la segunda mitad del siglo XX, de los cuales hay militares de todos los países de América Latina, y entre ellos, dado que es el caso que voy a escoger, para profundizar un poco más, 5.000 militares colombianos. Ahora, si tenemos esta cuestión en Francia, ¿no? Y formando esto, y los Estados Unidos como mediadores hacia América Latina, y un poco los mismos argentinos en Buenos Aires, encontramos una fecha que es paradigmática para poder comprender esta cuestión, que es 1973, con el golpe de Estado que el general Pinochet perpetra contra Salvador Allende, tras el cual comienza a pensarse académicamente, digamos, formalmente, la figura del desaparecido, de la víctima de desaparición forzada, ¿no? Según distintos investigadores, entre el 73 y el 77, podemos rastrear 1.800 víctimas de desaparición forzada en Chile, más cerca de 2.000 víctimas de asesinatos extrajudiciales, diferenciando las dos figuras, ¿no? Jurídicas que tratan a cada uno de estos acontecimientos, pues, de estas víctimas. Entonces, ¿qué encontramos allí? Que luego, paralelamente, casi entre el 75 y el 78, en la Argentina contamos con cerca de 10.000 víctimas, nuevamente, de desaparición forzada, en el marco de la operación de las AAA y luego del ejército argentino directamente y otros grupos paramilitares durante la dictadura iniciada por Jorge Rafael Videla. ¿Qué demuestra esto? Que la desaparición forzada termina siendo un elemento clave en la lucha antiinsurgente. ¿Qué encontramos? Si vemos desde la Alemania nazi, hay una lucha contra el enemigo externo, ¿no? Para poder mantener seguras las fronteras. En la Francia, que lucha por mantener sus colonias, encontramos la necesidad de utilizar la desaparición forzada con miras a mantener su imperio colonial. La desaparición forzada en la América Latina viene revestida de un fuerte carácter ideológico anticomunista. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Una cuestión muy sencilla. La Guerra Fría, entre tantas otras cosas, se convierte en un elemento que es legitimador de distintas acciones políticas. Entonces, los conflictos que en América Latina venían presentándose desde mucho tiempo antes de la llegada de la Guerra Fría, por ejemplo, lucha de tierras en Guatemala, por ejemplo, lucha de mineros en México, por ejemplo, lucha de ferrocarrileros en México nuevamente, etcétera, etcétera, mineros en Chile, en Perú, todas estas luchas que respondían a razones locales, después de la década de los 50, comienzan a estar englobadas dentro de la lógica de la Guerra Fría. Entonces, una lucha de campesinos por la tierra en Guatemala en los 30, que respondía a una lucha histórica, etcétera, luego termina siendo leída en la lógica de la lucha antiinsurgente de la Guerra Fría. Y bajo este marco legitimador, los gobiernos latinoamericanos se lanzan a una lucha antiinsurgente con tal de controlar situaciones internas de sus propios países. Y esto es una cuestión clave a la hora de pensar esa situación. Con ello llegamos a Colombia. Colombia probablemente es uno de los países con mayores apariciones forzadas registradas. El único país que con seguridad le puede arrebatar o discutir el primer lugar es Sri Lanka, con situaciones que, bueno, no vamos a profundizar en el día de hoy, pero que vale la pena dejar sobre la mesa. Colombia contabiliza 80.000 víctimas de desaparición forzada si abrimos una cuenta larga desde la década de los 50 hasta el 2015 y 60.000 si reducimos un poco más el marco de acción y lo contamos desde el 70 hasta la actualidad.
Con ello podemos hacer una serie de conjeturas y conclusiones que nos parecen relevantes de señalar. Entre ellas, enfatizar que el 46.1% de los casos de desaparición forzada son acusados a la participación de grupos paramilitares. Con lo cual, volvemos al concepto que teníamos de las Naciones Unidas, donde se señala que es el Estado el responsable de desaparición forzada. No obstante, para vigilar lo que son las particularidades de los conflictos internos, encontramos que en Colombia el Consejo de Estado, en una decisión que también comparte la Comisión de la Verdad, que actualmente está sacando sus informes, o acaba de sacar sus últimos informes en las últimas semanas, sobre el conflicto armado colombiano, se señala, y esto difiere un poco, ¿no? Hay unos matices respecto a la posición de las Naciones Unidas, que la guerrilla ha sido partícipe del 19.9% de casos de desaparición forzada, principalmente las FARC, aunque pues las otras también. Los grupos post-desmovilización, entre los que caben ex paramilitares y ex guerrilleros, el 8.8%, y el Estado directamente solamente del 8%. No obstante, si sumamos los grupos que han participado en convivencia con el Estado, más la participación directa del Estado, y los grupos que, aunque no se reivindican como paramilitares, muestran accionar paramilitar, sobrepasa fácilmente el 70%, ¿no?, de participación del Estado directamente en este crimen de Estado que es la desaparición forzada. ¿Qué queremos decir con esto? Que la búsqueda de la figura, ¿no?, de la lucha antiinsurgente por parte del Estado colombiano fue útil para englobar y arropar dentro de ellas reivindicaciones históricas de carácter popular, por la tierra, por el agua, por los servicios públicos, etcétera, etcétera, y quedaron enmarcadas dentro de esta lógica. Y vemos cómo este fenómeno en Colombia, pues bueno, ha tenido unas cifras de un impacto completamente desgarrador y ha roto comunidades enteras. Finalmente, ¿no?, y a manera de sugerencia o de reflexión, quisiera invitar a señalar que hay varias iniciativas, ¿no?, en las universidades y en espacios, bueno, de la sociedad civil principalmente, ¿no?, por, por esclarecer qué ha pasado con los desaparecidos políticos, ¿no?, con las víctimas de desaparición forzada en general, y pues bueno, señalar lo que se ha perseguido con esta práctica, que no es gratuita, no responde a personas malas, que lo son, puede que lo sean, sino que responde fundamentalmente a un hecho racional, estructurado, y del que existen incontables pruebas. Hace poco acaba de hacer la Comisión de la Verdad la entrega de una serie de informes y documentos a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Bogotá, en Colombia, donde se muestra que los Estados Unidos fueron partícipes directos, no, bueno, indirectos, a través de la formación, y sobre todo que tenían conocimiento de lo que estaba pasando en el país. Y si eso lo sabía toda la inteligencia de los Estados Unidos, no es posible excusar ni su responsabilidad, pero sobre todo la responsabilidad del Estado colombiano dentro de este marco de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Con esto quisiera ir cerrando y agradecerles por su paciencia, su tiempo y por estar aquí escuchando esto. Te agradecemos la participación, Héctor. Y bueno, vamos a darle paso ahora a los comentarios de la compañera Citalone, del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, porque has apuntado algunas cosas que es importante no perder de vista y que van a ir uniendo las demás participaciones y ojalá nos permitan hacer un intercambio de esto, que tiene que ver con que la desaparición forzada no es un fenómeno aislado, sino que ha formado parte de las políticas contra insurgentes a lo largo de todo el mundo, pero sobre todo en América Latina. Cita, por favor. Gracias, Alejandro.
este antecedente, ¿no? Esta práctica que se ha implementado en nuestros países de América Latina, ¿no? O políticas impuestas principalmente por Estados Unidos, y como ya bien señalabas, a raíz de esta famosa Escuela de las Américas, ¿no? Que la mayoría de los militares, mandos militares altos militares en nuestros gobiernos desde los años 60, pues han sido formados en las escuelas de las Américas y hemos visto las consecuencias en nuestros propios países, ¿no? Y México no ha sido el caso diferente, ¿no? En México, desde los años 60, se tiene registrada la primera desaparición forzada. De la sociedad o del pueblo está en miseria, ¿no? Y ellos ante esto y ante el auge y la victoria de la Revolución Cubana, empiezan a luchar por condiciones dignas, de vida digna para el pueblo mexicano, por la vía armada. Entonces son perseguidos. Y una de las políticas implementadas, si bien aquí en México como tal no ha habido una dictadura, como ha pasado en Argentina, en Chile, ¿no? Uruguay, aquí en México se implementó la política de la Escuela de las Américas, en algo que podríamos llamarla en tiempos de democracia, ¿no? Que pues de democrático no tendría nada, porque la práctica ha sido la persecución de luchadores sociales, en los últimos tiempos de personas defensoras de derechos humanos, activistas, y la forma en la que siempre sabemos nosotros que se logra desmovilizar o intenta desmovilizar y desorganizar al pueblo organizado, pues es por medio de la desaparición forzada, ¿no? Entonces, nosotros en México, pues, tenemos una larga data también, ¿no? De 1969 hasta la fecha, hasta el día de hoy, las desapariciones forzadas en nuestro país se siguen cometiendo. No ha habido un solo periodo en el cual no haya habido desaparición forzada o que no se haya cometido la desaparición forzada. Y claro que cambian las modalidades y cambió en los últimos 18 años también los objetivos de las víctimas o quiénes eran las víctimas, el perfil de las víctimas, ¿no? Y eso hay que entenderlo bien. A raíz de 2006, de la importación, porque yo digo que es importación, de la llamada guerra contra el narcotráfico, como recordaremos, cuando entra el expresidente Felipe Calderón al poder, quien es uno de sus asesores, es Naranjo, que viene de Colombia, ¿no? Quien implementó la guerra contra el narcotráfico en Colombia y que también trajo muchas desapariciones forzadas y persecución contra luchadores sociales y contra activistas. Ese mismo modelo se traslada a México con la iniciativa Mérida y que desata el ejército en las calles y comienza la persecución contra luchadores sociales, contra personas defensoras, contra organizaciones, ¿no? Que están luchando por mejores condiciones de vida y contra cualquier otra persona que sea disidente a las políticas neoliberales. Se empieza a incrementar la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque urge por las políticas económicas que se imponen desde Estados Unidos y desde los intereses internacionales de las grandes potencias. Implementar las políticas neoliberales en México se tienen que acelerar. No hay una necesidad de acelerar esta política económica en México, profundizar las políticas neoliberales, y la única manera de hacerlo es por medio del terror.
¿Y cómo se hace? Se hace esta llamada guerra contra el narcotráfico y en realidad lo que se convierte es una guerra contra el pueblo. ¿Por qué? Porque se empieza a ejecutar extrajudicialmente a civiles no organizados, a la población en general, y también se empiezan a cometer desapariciones forzadas en contra de la población civil, no solamente en contra de personas defensoras de derechos humanos o luchadores sociales. Esta política se mantiene, termina el sexenio de Felipe Calderón, entra el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Y lo que él hace es que le falta implementar legalmente las políticas neoliberales, en ellas seguir repartiendo las riquezas de nuestro país a las empresas transnacionales. ¿Y qué es lo que hace? Continúa la represión, pero él dice que ya no es la guerra contra el narcotráfico. Ahora lo nombra como vamos a mover a México. Y este vamos a mover a México incrementa todavía más la desaparición forzada cometida principalmente otra vez contra luchadores sociales, personas defensoras, prisión por motivos políticos y además ejecuciones extrajudiciales. Lo que desata todo a nivel internacional es la desaparición forzada de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014. Eso es lo que hace que todo a nivel internacional, los organismos internacionales volteen a México y se den cuenta de lo que está pasando en México. A tal grado que el día de hoy oficialmente tenemos una cifra de 100,000 víctimas de desaparición forzada. La cifra negra, estamos entre organizaciones populares, organizaciones de víctimas, están calculando cerca de 350,000 víctimas de desaparición forzada en nuestro país hasta el día de hoy. ¿Y por qué decimos que sigue siendo una constante? Porque aún en este sexenio del cambio, ¿no? Este sexenio de la cuarta transformación, con un nuevo partido, un nuevo presidente, con una visión quizá no como tan neoliberal, se sigue cometiendo la desaparición forzada. Si bien, de acuerdo a la documentación que nosotros como ACUD y como TCRSO México hacemos cada año, de violaciones graves cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, vimos una disminución en el delito de la desaparición forzada. Este último año ya documentamos 19 desapariciones forzadas, ¿no? Y la mayoría de ellas terminaron en tres cosas, ¿no? En prisión por motivos políticos, o sea, son detenidos, desaparecidos temporalmente y presentados en prisión acusados de delitos que no cometieron, en prisión por motivos políticos. Otros han sido encontrados, ejecutados extrajudicialmente posteriormente a su detención desaparición. Y los menos en estos momentos, al menos en el último año, siguen en la calidad de detenidos desaparecidos. Entonces, en México, desde los años 60 hasta ahorita, 2022, seguimos teniendo la práctica sistemática de la desaparición forzada. Este sexenio, si bien ha habido un poco desde la llamada guerra contra el narcotráfico, ha habido prácticas del Estado que solamente a lo largo de la documentación de los casos de desaparición forzada se ha podido acreditar su participación, ya sea directa o indirectamente en estos hechos. ¿Por qué? Porque hacen uso de grupos paramilitares, se reactivaron los grupos paramilitares en varios lugares del país. En otros casos, y el caso Ayotzinapa es el más claro ejemplo, es la colusión y el trabajo conjunto entre bandas delincuenciales del crimen organizado con agentes estatales, que trabajan al mismo tiempo para cometer las desapariciones forzadas. No es que esté uno separado del otro, están trabajando en conjunto, hacen un trabajo conjunto y ahorita el último informe, en el caso de Ayotzinapa, es una muestra de cómo trabajan agentes estatales junto con bandas del crimen organizado.
esas son las nuevas modalidades, ¿no? Y para nosotros, como organización de derechos humanos, pues si nos atenemos a lo que establece tanto la Convención Interamericana como la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, que tiene que ver con que los únicos que cometen desaparición forzada son agentes estatales, ¿no? O sea, son los agentes del Estado o son particulares que están bajo su mandato, bajo su tolerancia, bajo su aquiescencia, cometiendo esta grave violación a derechos humanos. En el caso en el que un particular que no tiene nada que ver con el Estado y que el Estado no tiene ninguna participación en esas desapariciones, nosotros sí hacemos la diferenciación y decimos que esas son desapariciones cometidas por particulares y que en un dado caso el Estado podría violar el derecho a la verdad y a la justicia si es que no se investiga y se busca las víctimas. Porque también el Estado tiene la obligación de buscar a esas víctimas que aunque no sean víctimas de desaparición forzada propiamente dicha, que no haya agentes estatales involucrados en esas desapariciones, tiene la obligación de buscar, de dar verdad y de dar justicia a esas víctimas y de llevar a juicio a cada uno de ellos. Eso es en cuanto a México, ¿no? No sé si podemos, en un ratito más que vamos a seguir platicando, podemos continuar. Yo con esto dejo mi participación. Muchísimas gracias por la invitación y te regreso la palabra, Alejandro. Sí, pues justo lamentablemente vamos aterrizando el tema en uno de los casos de mayor afectación en nuestro país, que no por nada ha sido catalogado como un tema de lesa humanidad, ¿no? Que daña a la humanidad en su conjunto. Porque si bien afecta directamente a víctimas, a personas concretas, el fenómeno tiene un impacto psicosocial más grande, que tiende a dañar a la sociedad, a la familia, al entorno y a la humanidad, al país en todo su conjunto, ¿no? Y como bien lo apuntaba Cita, en el caso de México, con esas estrategias organizadas de lucha contra el crimen organizado, se han llevado a cabo otras estrategias que no son tan visibles, pero que es importante sacar a la luz, que es la lucha contra el pueblo organizado. En ese contexto es que tenemos la participación del compañero Ramiro Díaz, que representa o va a hablar en representación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quien también algunos de sus miembros y personas integrantes nos acompañan acá en la sala. Y sin más le cedemos la palabra para que nos comparta su mensaje respecto a este tema y a lo que tienen que decir frente a todas estas atrocidades que les han afectado de manera directa en su organización y en su lucha por una sociedad más justa. Por favor, compañero. Bueno, gracias compañeros por el espacio que nos brindan. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Reciban un saludo fraternal de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. En este tema de las desapariciones forzadas, ¿verdad? Nosotros creemos que somos el testimonio vivo aquí en México, ¿verdad? De lo que hemos sido víctimas. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo tenemos antecedentes de organización, más de 50 años en el plano nacional, ¿verdad? Porque gobiernos autoritarios, quienes nos mantuvieron en la miseria, en el olvido, sin resolver nuestras demandas, en el sometimiento político, la opresión política, ¿verdad? Hubo esa necesidad de organizarnos de manera independiente. Nuestra historia es muy amplia, ¿verdad? Que tuvimos que dejar de las estructuras gubernamentales y formar organizaciones independientes para poder luchar y hacer efectiva nuestros derechos por la vía de los hechos. En este caso, la lucha por la tierra, es una demanda histórica que no ha sido resuelta por años, aunque las revoluciones que se vinieron dando
pues no resolvió en el plano nacional. En el pueblo se crearon secretarías, pero nunca se dotaron a las comunidades. Entonces fue necesario organizarse para ahora sí recuperar esas tierras por la vía de los hechos, organizados, hombres, mujeres, en nuestras comunidades, ¿verdad? Para luchar realmente por esos derechos. El otro espacio es nuestra actividad política. Nuestra actividad política no estaban o estaban cerrados para nuestro pueblo porque no se podía hacer alguna manifestación, algunos plantones, sino que lo ejercimos también por la vía de los hechos, ¿no? Para empezar ahora sí exigir las demandas económicas, las demandas sociales, ¿verdad? Y hacer efectiva pues la demanda pues política. Durante esos periodos, pues hemos sido víctimas de esta represión. Las desapariciones forzadas es una represión, una de las represiones que se comete contra el pueblo, ¿verdad? Para poder castigar y someter a la disidencia, ¿verdad? Para que tratar de desmovilizar, ¿verdad? Tan solo en la Huasteca hablamos más de 200 asesinatos que se cometieron. Responsables pues son paramilitares, pistoleros, las fuerzas represivas, la policía estatal, municipal y federal, el ejército, amparados en la impunidad. Todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno pues han sido los responsables. 4 de ellos en la Huasteca fueron desaparecidos. Todos estos datos los dimos a conocer con los gobiernos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, y pues nada se hizo, ¿no? Entonces ha habido una gran lista de víctimas. En el caso de los compañeros de Chiapas igual, ¿no? Ha habido asesinatos, estamos hablando de asesinatos, de desapariciones forzadas, ¿verdad? Y que no ha habido esclarecimiento. Ese es como resultado, pues, de las represiones que se ha desarrollado, pues, el Estado contra el Frente Nacional, ¿verdad? Hoy actualmente, ¿verdad? Estamos hablando de del año 2000. En el año 2006, nuevamente nos reagrupamos como organizaciones en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ya con un posicionamiento político. Seguimos luchando por las reivindicaciones históricas, ¿verdad? La lucha por la tierra y por el socialismo en México. Y también reivindicando pues las luchas, las conquistas que se dieron a nivel internacional. Ya hablaban ya los compañeros, como la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, 30 en el mes de mayo, el 30 de agosto, pues el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Pero en el año 2007 fueron víctimas de desaparición forzada por los luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Hicieron el llamado al pueblo en general, a las organizaciones populares, a los organismos de derechos humanos, conjuntamente con los familiares, para que el pueblo se sumara a esta lucha por la presentación de los desaparecidos. En este caso, como Frente Nacional, pues no nos dejamos esperar. Inmediatamente, pues nos sumamos a esta exigencia desde hace más de 15 años por la presentación de los desaparecidos. No ha sido fácil como Frente Nacional, simplemente por llevar a cabo esta exigencia, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, de denunciar el terrorismo de Estado, de denunciar la represión, dando la lucha jurídica, la lucha política en las calles. Pues hemos sido nuevamente en esta etapa víctimas de represiones.
pues como resultado el compañero Fidencio Gómez Santis, en el año 2016, pues fue desaparecido el estado de Chiapas. El compañero es originario allá en Las Perlas, allá en el estado de Chiapas, fue desaparecido en Ocosingo. Entonces es el resultado. Hasta hoy no hay esclarecimiento de su paradero. Estamos exigiendo su presentación con vida. Hubo presos políticos en el estado de Chiapas, 4 de ellos, compañero Javier González Díaz, que después de torturar y desaparecer por más de 25 horas, pues fue presentado, ¿no? El compañero Armando, el compañero Venturino, la compañera Asunción, todos ellos fueron acusados de despojo y pero después que se dio la lucha, pues se comprobó de que su estancia o de estar preso, pues fue más por motivos políticos, por luchar por la tierra y su defensa y por el socialismo en México. Eso es lo que hemos sido objeto, pues, allá en el estado de Chiapas. Ataques de paramilitares, patrullajes de militares, concretamente en las comunidades de Río Florido, en el Carrizal, donde están constantemente acechados, pues, por bandas paramilitares. Lo hemos denunciado, pero claramente se ve el contubernio de las autoridades, y en este caso Rutilio Escandón Cadenas, de extracción morenista, pues ha adoptado, pues, esta práctica contra el frente del estado de Chiapas. Otro compañero en Michoacán, Leobardo Reyes Mesa, también sufrió de prisión política, lo mismo, acusado de robo, y finalmente se comprueba que su detención es política. El compañero Higinio Bustos Navarro, quien ya está en la cárcel de Tantoyuca, ya lleva más de 1 año y medio, acusado de un supuesto homicidio. Igualmente se comprueba que es un rehén político de Cuitlavo García Jiménez, gobernador de Veracruz. No hay suficientes pruebas para que el compañero esté en la cárcel. A nivel jurídico se demuestra, pero la juez de primera instancia en Tantoyuca nuevamente le dicta formal prisión. Entonces estamos dando la lucha jurídica ahí con ese compañero, y que se está demostrando de que es inocente y es rehén político. Esos son los elementos que muestran en la realidad lo que estamos viviendo como frente. En el 2015, en esos años, pues fueron atentados extrajudicialmente 4 de nuestros compañeros. Dos de ellos, pues, ahora sí lograron librarse, pero viven con las secuelas de la agresión, ¿verdad?, de bala. Un sujeto armado, paramilitar, ¿verdad?, intentó ahora sí ejecutarlos. Uno de los compañeros, Rubicel, él sí quedó grave hasta estos momentos, está en silla de ruedas. Ahí están las secuelas graves, pues, de esta agresión paramilitar. Pues todo es el Estado, ¿no? Simplemente por luchar por las presentaciones de los desaparecidos. Y la estigmatización, ¿verdad?, de que no nos hemos escapado, ¿verdad?, de que formamos parte, simplemente por luchar por los 2 revolucionarios, que así alcanzaron darle su categoría por los opinión de catedráticos, académicos, de la talla, pues, de ya fallecidos, ¿no? Carlos Montemayor, Salvador Chapa, Samuel Ruiz, que en su momento fungieron como comisión de mediación. Es una lucha que se ha ganado en el plano nacional, ¿verdad? Hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, se resolvió el juicio, el amparo en revisión número 50/2020, donde ya se reconoce como desaparición forzada, y que hoy la lucha, pues, tienen que las instituciones o las secretarías de gobernación, de la Defensa Nacional y las fiscalías, tanto federal y estatal de Oaxaca, tienen que
echar a andar para dar con el paradero de los desaparecidos. Hasta ahí hemos dado la lucha jurídica y política como testimonio vivo de cómo estamos siendo objeto como Frente Nacional. Pero a nivel nacional, pues la compañera Citaloyo como Comité Cerezo ha dado su panorama también lo que acontece, ¿no? Porque las desapariciones forzadas forman parte del terrorismo de Estado. Primeramente éramos sujetos los organizados y después se generalizó con todo el pueblo a nivel nacional, organizado o no organizado, o sea, desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales, y que ya da los datos, ¿no? Que ascendieron más de 350,000 durante los 18 años de gobiernos de panismo y priismo, sometieron al pueblo para imponer las políticas neoliberales. Con Peña Nieto, pues, se coronó, pues, la imposición de las políticas neoliberales en México, y que por eso que se metieron ahora sí a sangre y fuego. Y para evadir responsabilidad, pues ya mencionaron de que la lucha era contra el narcotráfico, pero la realidad es contra la lucha contra el pueblo. Y en ese sentido, pues hacemos nosotros el llamado al pueblo para seguir luchando, generar organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, y defender los espacios que tenemos o que nos quieren coartar nuestros derechos, porque donde simplemente porque hacemos una marcha, un plantón, pues estamos siendo hostigados con los desalojos violentos. En ese momento estamos en plantón ahí frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estamos vigilados por las corporaciones policíacas, y para estar llevando un control o archivando expedientes, ¿verdad? Pero en cualquier momento puedan ellos ejecutar alguna detención de algún compañero. Entonces es una violación de derechos humanos, ¿no? De espionaje, de hostigamientos, pero aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, compañero. Pues qué bueno que están aquí y que mantienen la lucha, porque es necesaria, ¿no? Es necesaria para transformar el sistema injusto, el sistema de opresión. Y en esa lógica yo quisiera plantearles un par de preguntas para tenernos un poco de diálogo. Igual invitar a quienes nos siguen en redes sociales y a quienes están acá, si quieren participar de alguna manera, compartir alguna cosa. El micrófono está abierto y el chat está a su disposición. Y no se trata tampoco de hacer un evento desgastante, sino un evento que transmite un mensaje claro y fuerte, que creo que hasta ahora es eso, ¿no? La desaparición forzada no es un caso, no es un fenómeno que afecte solo a casos paradigmáticos, como lo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que pues ha vuelto otra vez poco de atención después de 7 años por el informe que se publica hace unos días, el 18 de agosto. Y que bueno que se va avanzando en ese caso, pero también hay muchos otros casos más en los que pues no estamos poniendo suficiente atención, más que algunos grupos que se ven golpeados permanentemente por este fenómeno, como es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que les acompaña aquí y que hemos escuchado el testimonio del compañero Ramiro. Pero bueno, dentro de esa lógica, también yo quisiera traer a cuenta el caso que ya también refirió el compañero Ramiro, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que obtiene una sentencia favorable también hace unos cuantos días, poco antes del de Ayotzinapa, y que si bien no ha tenido la atención mediática que ha tenido el caso de Ayotzinapa, también ayuda y contribuye a la lucha contra la desaparición forzada y la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Y acá yo quisiera escuchar un poquito o hacer la invitación para que nos compartan las colegas que nos han compartido acá su opinión y su conocimiento respecto a qué otras estrategias, o sea, se ha referido, pero solo es un poco para precisarlo, para puntualizarlo, se ha referido a que la desaparición forzada es la lucha contra el pueblo, pero también la desaparición forzada no es un fenómeno aislado, se acompaña de otras cosas. ¿De qué otras cosas, de qué otros fenómenos
¿Les parece a ustedes relevante enfatizar para mostrar que esto parece que está perfectamente organizado? Y lo decía el compañero Ramiro, ¿no? La desaparición forzada antes era contra luchadores sociales y ahora se ha generalizado. ¿Por qué les parece a ustedes que se ha generalizado? Y tal vez la más importante, y la que sí me interesaría un poquito más, es ¿qué hacemos frente a este fenómeno? Porque no podemos quedarnos sentados a esperar que llegue la justicia por estas comisiones que tienen un carácter social importante, como la de Ayotzinapa, pero que dejan fuera muchos otros casos que también es importante visibilizar. ¿Qué hacemos como pueblos? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos en la academia? ¿Qué hacemos en la movilización? ¿Qué hacemos en los organismos de derechos humanos? ¿Qué nos pueden compartir respecto a estos temas? No sé quién quiera tomar la palabra primero, si quieren que mantengamos el orden de participación originaria. Bueno, si es así, le voy a pedir a Héctor que nos dé su opinión, pero que me espere 5 segundos para hacer el cambio de micrófonos. Por favor, Héctor, la palabra es tuya. Listo. Pues muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los compañeros que acaban de presentar casos mucho más concretos, ¿no? Específicos, algunos de los puntos que bueno, que había señalado y que nos han profundizado sobre la práctica casi, ¿no? Lo que es este flagelo, ¿no? Este crimen de lesa humanidad, como señalaba el doctor Pedraza. Entonces, quisiera señalar que varios de los elementos que se señalan, enfatizar que varios de los elementos que acompañan el procedimiento de la desaparición forzada a la hora de desarticular, ¿no? La población fueron diseñados en la década de los 50 y, como mencioné someramente, tuvieron algún cierto impacto, ¿no? Cierta presencia dentro de las guerras por la liberación nacional en distintos países africanos. Mencioné el caso de Argelia, ¿no? Como uno significativo. Voy a volver a leer la lista de presentaciones que acompañan a la desaparición forzada, ¿va? Está la presencia de escuadrones de la muerte, que ¿qué es lo que buscaban? Pues bueno, asesinatos selectivos, ¿no? Estaba el rastreo a las personas que pudieran llegar a ser consideradas enemigas del orden. ¿Y quiénes eran esas? Pues absolutamente todos. Cualquier persona podía ser víctima o ser señalada como enemiga del Estado. No había ninguna credencial que te salvaguardara de ser señalado de esta forma. Estamos hablando de 1957. El patrullaje sorpresa, allanamientos sin orden judicial, sin cateos, cateos sin orden judicial, la estructuración de grupos paramilitares, guerra psicológica, la aparición de campos de reeducación y finalmente la tortura. Estos 7 elementos que he acabado de mencionar complementan el accionar delictivo del Estado y se configuraron como una política estructurada dentro de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? En últimas, como lo señalaba el compañero Ramiro, ¿no? Creo que es importante mencionar que el objetivo de todas estas prácticas es desarticular las comunidades y que si bien el objetivo primario, ¿no? de esta situación es atentar contra el pueblo organizado, cualquier persona realmente puede ser víctima de este señalamiento, de convertirse en el enemigo del Estado. Hay un elemento ahí dentro de la literatura que nos puede acercar a pensar esto, y es una persona que por su inmensa capacidad y su sensibilidad, pues fue capaz de prefigurar lo que hace el siglo XX, ¿no? Y en esto encontramos
dos casos, dos novelas de Kafka. La primera, muy famosa, La Metamorfosis, donde una persona normal, común y corriente, el hijo, el vecino, el amigo, de un día a otro parece convertido en un insecto gigante, que nos muestra cómo, cómo antecede la forma en que el judío o el socialista o el demócrata o inclusive el cristiano o quién sabe qué categoría asume el enemigo político, es un vecino cualquiera y de un momento a otro se convierte en un elemento indeseable dentro de la sociedad, ¿no? Y otra novela del mismo autor, El Proceso, que nos habla cómo una persona es capturada sin decirle por qué y se mete dentro del sistema judicial sin decirle de qué está siendo juzgado, y el proceso es tan burocráticamente extenuante que la persona termina siendo aislada de todo contacto con el mundo exterior, como forma de tortura, y que entre otras partes también anticipa lo que son este tipo de prácticas operadas desde el Estado. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿No? Señalaba el profesor en sus preguntas. Es una cuestión compleja, ¿no? Porque, entre otras cosas, cuando hablamos de la aparición de crímenes de Estado, lo que estamos señalando es una complicidad o un manejo que no responde a manzanas podridas, ¿no? Y que, infortunadamente, va mucho más allá de la relación izquierda-derechas, porque este tipo de crímenes de Estado podemos encontrarlos en gobiernos que podemos catalogar de izquierdas, de centro, de derecha, de extrema derecha, lo que queramos, ¿no? Infortunadamente, esto no es una salvaguarda para señalar que no sucedan este tipo de prácticas, porque el enemigo del Estado, pues bueno, puede aparecer en cualquier lugar. Entonces, yo creo que un elemento que como sociedad civil, pueblo organizado, desde la universidad y demás, es estar atentos cuando aparezcan estos síntomas dentro del Estado que prefiguran la acepción o la configuración de una política criminal contra el pueblo, ¿no? Y con esto quiero ir a un punto importante, ¿no? Y es que cuando hablamos del Estado, estamos hablando de que el Estado, y creo que fueron enfáticos los compañeros que me antecedieron ahorita de esta sección, cuando señalaban que, bueno, ahí cambian los gobiernos, pero la política pareciera seguir siendo la misma. Y es que el Estado, infortunadamente, de nuevo, se hereda. El Estado cambia el gobierno, pero el Estado, la estructura sigue siendo la misma. Y queremos ver un ejemplo concreto, pues lo podemos ver en las estructuras del ejército. Voy a poner el caso colombiano. Ahorita la maestra hablaba del general Naranjo, general que tiene investigaciones por todos lados en Colombia, tiene un hermano procesado por narcotráfico y paramilitarismo. Bueno, ni hablemos de esto, ¿no? Y el tipo es invitado a México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, cuando sucede lo de Ayotzinapa, el tipo está como asesor del gobierno. Tiene que salir corriendo del país porque la bancada del PRD pidió que lo investigaran a propósito, fue en 2014, finales de 2014. Pero Óscar Naranjo es uno de los elementos institucionalmente más fuertes y respetados entre las Fuerzas Armadas en Colombia. Ahorita, un cambio de gobierno en Colombia. Y este cambio de gobierno pues vino o prometió en la campaña electoral una serie de transformaciones profundas en las Fuerzas Armadas y en la policía, ¿no? En las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Militares en específico. Y prometió desmontar el cuerpo de granaderos colombiano que se llama SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios, prometió hacer una renovación profunda de todos los mandos militares. Pero ahorita vemos que la transformación anunciada en los cuerpos de granaderos no sucedió. Lo que terminaron haciendo, y no es un chiste, fue cambiarle el color a los cuerpos de granaderos, y ya no son de uniforme negro, sino van a ser de uniforme blanco. Y listo. Es el cambio más significativo que hubo en el cuerpo de granaderos colombiano. Y el general que acaban de proponer, o que acaban de nombrar mejor, como comandante de las Fuerzas Armadas, a los comités de derechos humanos están pidiendo que se cese porque está involucrado en crímenes de desaparición forzada. Entonces,
hasta dónde se puede prometer y hasta dónde se puede ver esta situación. Lo que sí sé, y no tengo respuesta para esto, lo que sí sé es que como sociedad civil, pueblo organizado, desde la academia, etcétera, tenemos que estar vigilantes sobre el Estado. Y en el momento en que dejemos de estar vigilantes sobre el Estado, estamos propicios a permitir que estas prácticas sucedan con más fuerza. Ejemplos de esto, bueno, con las limitaciones que tenemos en la universidad, yo creo que puede ser un espacio de resistencia, digamos, pero al menos de control, abriendo espacios como el que nos encontramos ahorita. En la universidad donde estudié la licenciatura, en la Universidad Industrial de Santander, hay un archivo de memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano y desde allí se ha impulsado una agenda de paz, digamos, ¿no? De negociación del gobierno colombiano con los actores ilegales. Se ha hecho un esfuerzo por acompañar a las víctimas y se ha abierto la necesidad de discutir esto en la universidad para que las distintas carreras apoyen estos procesos de denuncia de la desaparición forzada. Yo creo que esos son los aspectos y los espacios en los que podemos participar, profesor Pedraza, y con esto cierro mi participación de momento. Le agradecemos mucho, Héctor. Ahora vamos a pedirle, por favor, a Cita que nos dé su apreciación sobre el tema. Bueno, ¿listo? Ahora sí, aquí. Pues hay que entender algo. La desaparición forzada, digamos que es como se va a ir mal, pero es la cereza que pone el Estado al pastel después de la represión de varios modelos de represión, empezando por la persecución política, ¿no? Después la prisión por motivos políticos, ¿no? Pasando por la ejecución extrajudicial y la cerecita que le pone al terrorismo de Estado. La cereza es la desaparición forzada. La desaparición forzada por la forma y el impacto que tiene en la sociedad, porque no nada más tiene el impacto, como ya mencionaba Pedras hace rato, ¿no? Directamente sobre las víctimas o sobre las familias, sino la desaparición forzada impacta a toda la sociedad. Primero a la familia directa de la víctima. Pero si esa víctima estaba organizada, a su propia organización y a la comunidad a la que pertenece, al Estado al que pertenece y al país completo. Entonces, si vamos poniendo esas cerecitas, muchas cerecitas juntas de desaparición forzada, ¿qué tenemos? Terrorismo de Estado que implementa que la sociedad empieza a aterrorizarse y a no querer ser organizada. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo final de hacer estas prácticas, de seguir este camino? Es la implementación de políticas económicas. La implementación de políticas económicas en detrimento del pueblo, porque en realidad no benefician al pueblo. Lo hemos visto con las políticas neoliberales. Tienen una finalidad política y para nosotros es importante que en los casos de desaparición forzada, no solamente de graves violaciones a derechos humanos, no solamente se investigue a los perpetradores directos o indirectos de la desaparición forzada, sino los beneficiarios. Los beneficiarios, que la mayoría de ellos son beneficiarios económicos, tienen una ganancia económica, se han beneficiado del desplazamiento, del terrorismo de Estado en nuestro país para poder acrecentar sus fortunas. En muchos casos así es. No nada más es una cuestión política de Estado, ¿no? ¿Y qué es? Y también acompañado de esto, ¿qué más hay, no? Está dentro de la implementación de estas políticas de terrorismo de Estado, de persecución, son las creaciones de los enemigos internos, ¿no? En diferentes etapas, ¿no? En la época de los 60 era el socialismo, los comunistas, ¿no? Lo vemos, así estuvo durante muchos años. Después tenemos ahora la guerra contra el narcotráfico,
el delincuente, ¿no? Todo aquel al que era ejecutado, todo aquel que era víctima de desaparición forzada, era porque en algo andaba, ¿no? Y seguramente andaba coludido o trabajaba con las bandas delincuentes, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Con la justificación de implementar las prácticas de terrorismo de Estado, que son la persecución, la prisión por motivos políticos, la ejecución extrajudicial, pero por sobre todas las cosas, la desaparición forzada, ¿no? Y aquí ya, en los últimos tiempos, vemos justamente eso, ¿no? Que ya no solamente es, para que tenga mayor efecto, ya no es solamente contra, pues, los rojillos, ¿no? Digamos, ¿no? O con la gente organizada, con que tienen una lucha por vida digna, por el socialismo, que se asumen socialistas, sino que también ya está en contra de cualquier persona. Personas que pueden estar, y la mayoría de ellos son del pueblo trabajador. Si uno se da cuenta contra quién se cometieron las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en la guerra contra el narcotráfico y en el sexenio pasado, era gente del pueblo trabajador. Eran gentes de maquila, eran personas que venían en tránsito en horarios de trabajo, eran las víctimas, era el pueblo. El pueblo es el que sigue poniendo las víctimas de desaparición forzada, está organizada o no, y el pueblo es el que está poniendo y sigue poniendo a los muertos, y eso no solamente en México, ¿no? Si hacemos un análisis de América Latina, todos en América Latina los pueblos somos los que hemos estado poniendo, pues las víctimas, ¿no? Y después de cometer el acto, o los actos violatorios y la desaparición forzada, los estados criminalizan no solamente a las víctimas directas y a sus familias, sino a las organizaciones que les acompañan en la búsqueda de verdad, memoria. También ellos son criminalizados, ¿no? También son perseguidos y por lo tanto también por apoyar, por sumarse y organizarse en contra de esta práctica, van a ser víctimas de nuevas violaciones a derechos humanos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo que nosotros decimos, ¿no? Y lo que hacemos en la práctica. La desaparición forzada o cualquier crimen o grave violación a derechos humanos no va a ser erradicada por la buena voluntad de los estados. Si el pueblo no se organiza y condena estas graves violaciones a derechos humanos, van a seguir cometiéndose una y otra vez. Entonces, para nosotros lo más importante es la organización del pueblo, trabajar organizadamente, pero además no solamente es hacer uso de una sola cosa, ¿no? Hay que hacer uso de varias herramientas, desde los derechos humanos como herramienta, utilizar la calle, ¿no? La calle, la protesta, ¿no? A mí me gusta mucho algo que, y lo repito cada vez que, o sea, y tomo referencia de esto, porque me parece algo, una enseñanza muy linda que deja Nora Cortiñas, una de las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, que dice, nada se gana desde casa, siempre es calle, 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 no toda la ganancia es calle, 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 y para nosotros es cierto, hay que hacer calle, siempre hay que estar en las calles, en la protesta, porque si el Estado no nos ve organizados afuera, el Estado no hace caso. Y entonces es la calle, la denuncia en derechos humanos, herramienta de derechos humanos, una buena documentación. Y además de eso, el acompañamiento jurídico. Porque no podemos dejar las graves violaciones a derechos humanos solamente desde la denuncia política, si no tenemos una parte jurídica y si no tenemos una denuncia en materia de derechos humanos. Para nosotros todo eso es lo importante para poder empujar. Pero también es no olvidar las luchas que nos han antecedido, como que han logrado la Convención Interamericana, la Convención Internacional, que es la lucha de madres, ¿no?, de los años 60 de América Latina, porque no solamente es México, Argentina, son las madres de América Latina, ¿no?, de los primeros, de los hijos, de sus hijos que fueron víctimas de desaparición forzada
en la época de las dictaduras y en la época de este enemigo interno, todo aquel que tenía tintes de ser comunista o de simpatizar con el socialismo, ellas hicieron una gran lucha y que por ellas tenemos ahora, por esa organización y a Salud Incansable, tenemos ahora las 2 convenciones, pero también están la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que es la última semana de mayo, y el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que es el 30 de agosto. Y esas son luchas que se han ganado, ¿no? Pero que no se pueden dejar atrás y que nosotros tenemos la obligación de continuar esa lucha. Y la única manera de erradicar la desaparición forzada como práctica de Estado es las garantías de no repetición. Y las garantías de no repetición tienen que ver con memoria, con verdad, con justicia, pero sobre todo el desmantelamiento de todas las estructuras estatales que han permitido que la desaparición forzada se siga cometiendo en nuestro pueblo. Sin la organización de los pueblos tampoco vamos a lograr erradicar. Entonces, ¿qué hacemos? Organizar. Organizarnos, sumarnos a la organización y a la condena en contra de las desapariciones. Muchas gracias, Cita. Por favor, compañero Ramiro. Nomás agregaría, dijo el compañero Otoño, dijo, las desapariciones forzadas se cometen cuando los gobiernos autoritarios impulsan políticas criminales. Efectivamente, nos enfrentamos bajo un estado que criminaliza la lucha popular, judicializa también al luchador social. Pues ya se mencionó, para esos políticos, acusaciones totalmente falsas para justificar su detención. Criminalizar las luchas porque las leyes no favorecen al pueblo. Entonces las leyes favorecen al Estado o la oligarquía. Por eso decimos que vivimos bajo un Estado de derecho, pero de la oligarquía, ¿verdad? Porque si estamos en una calle, porque estamos ejerciendo un derecho, ya nos tachan de delincuentes o afectar a terceros. Entonces todas esas leyes están a favor pues, del Estado. ¿Por qué lo hacemos? Porque para ser escuchados, para poder que nos atiendan las autoridades, poder llegar a acuerdos, poder resolver los problemas. Pero en lugar de resolver, pues ejercen la represión, ¿no? Utilizan las fuerzas represivas. Pero eso decimos que es el Estado de Derecho de la oligarquía. Y el Estado policíaco militar, que se fortalece precisamente para ejercer la represión. En este caso, la legalización de la Guardia Nacional en actividades de seguridad pública, ¿verdad? Entonces, ese es el fortalecimiento del Estado policíaco militar. Mientras el pueblo estaba encerrado, atemorizado por la pandemia, pues se legaliza, ¿no? La militarización en las calles, todo al revés, porque el gobierno dijo que desmilitarizar es una demanda del pueblo, desmilitarizar el país y que el ejército pues regrese a sus cuarteles. Entonces es otra demanda pues que tiene el pueblo porque pues está hostigando pues a las comunidades, está hostigando a las organizaciones y en este caso pues vamos a vivir otra etapa, ¿verdad? Otra etapa donde vamos, ahora sí, el Estado va a ejercer su operativizar, ¿no? Toda su maquinaria contra el pueblo que lucha, ¿no? Cuando hablamos también de criminalizar, también el pueblo en general, hablamos de los 350,000 desaparecidos forzadamente por los gobiernos panistas y priistas. Bueno, cuando declararon la guerra contra el narcotráfico, pues también la política criminal de Felipe Calderón, pues de manera ahora sí cínica o criminalizaba al pueblo, hasta decía que hijos de madres solteras seguramente es delincuente, ¿no? O el pueblo, jóvenes que se visten diferente,
que seguramente son delincuentes. Jóvenes que se conviven en la calle, tomando su cerveza o fumando sus cigarros, son delincuentes. Entonces es criminalizar al pueblo, entonces por eso ascendió las desapariciones forzadas en México. Y ya decía la compañera, pues la forma de cómo erradicar, pues es a través de la lucha, ¿verdad? De no repetición. Y hoy en adelante, que está en Noticia Nacional, el pueblo está reclamando la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el Estado, el gobierno tiene que dar resultados en ese caso, a dar su paradero con los desaparecidos. Y el otro caso, pues, es de los dos revolucionarios, ¿no? De Mundo y de Gabriel. Igualmente el Estado tiene que dar resultados para decir que no hay impunidad, porque no solamente se llega a la justicia, castigar a los responsables, pero no se muestran las víctimas, ¿no? Se tiene que llegar con su paradero. Esa es la exigencia hoy en día de todas las organizaciones y organismos de derechos humanos, familiares, quienes estamos en esta lucha. Muchas gracias, compañero Ramiro. Vamos a ir cerrando el foro. Este video pues queda albergado en Facebook, lo vamos a estar compartiendo para que se conozca y sobre todo para abonar a esto que han enfatizado quienes participaron de esta mesa, ¿no? Si partimos del hecho de que los derechos que no se ejercen se pierden, no luchar contra la desaparición forzada significa permitir que subsiste y permanezca, ¿no? Y la única manera en la que vamos a realmente combatir este fenómeno es organizándonos, haciendo acompañamiento jurídico, haciendo presencia en las calles. Aprovecho para hacer la invitación para que se acerquen al plantón que tienen los compas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y otras organizaciones frente a la Suprema Corte de Justicia, que están exigiendo que se avance de manera judicial en la búsqueda de los desaparecidos en México. Pero también, y este video y este pequeño evento quiere contribuir a ello, hace falta también una labor pedagógica. Seguir conociendo, seguir profundizando, seguir develando las lógicas que hay detrás de cada uno de estos fenómenos, porque como ya lo enfatizaron las compas y los compas aquí en la mesa, no son fenómenos aislados, forman parte de políticas de Estado, políticas económicas, políticas globales, que pues quieren sacar provecho de todos estos fenómenos y que exigen como respuesta por parte de la sociedad, por parte de los pueblos, una acción organizada y contundente también, ¿no? Eso no se va a dar si participamos de las protestas, si participamos de la accesibilidad de la justicia, si participamos de la visibilización de todos estos temas en todos los espacios que sea necesario. Porque solo si conocemos la injusticia y sus razones, podemos sensibilizarnos frente a ella y podemos hacer frente también a estos fenómenos. Y solo para cerrar, yo aprovecho para invitarles a un evento que vamos a tener la siguiente semana, 21 de septiembre, que, bueno, quienes verán el video, espero que alcancen a verlo a tiempo, antes de la fecha, 21 de septiembre del 2022. No, 1 de septiembre, perdón. Sí, que es la próxima semana, en el que me permite citar el informe, porfa, en los compas del Comité de Cerezo, junto a las Brigadas Internacionales de Paz, algunas académicas solidarias y representantes de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México, presentarán este informe que se llama Defender los Derechos Humanos en México, entre la omisión y la simulación, en el que no es el objetivo apoyar o criticar a un gobierno en particular, sino evidenciar que hay fenómenos que subsisten y que si no asumimos su existencia y su fenómeno en las particularidades de su aparición en la realidad, no podremos realmente combatirlos y luchar por la verdad, la memoria y la justicia. Eso sería todo en este momento. Pues les agradezco mucho aquí a los compas del frente que nos están acompañando, a Cita, que siempre muy solidaria y participa siempre de estos eventos, y a quienes nos siguen en las redes. Entonces, muchas gracias y bueno, pues hasta luego.